acercarse a trabajar cuando están todas las herramientas sobre la mesa para que aquel trabajador pueda recibir esa primera dosis. Entonces, desde el empresariado ya lo toman como un capricho. Sí. Eso es lo que, en otras palabras, y leyendo entre líneas, también podemos analizar de lo que están diciendo. Por eso también podemos desglosar esta posibilidad que empiecen a judicializarse todas estas historias y reclamos individuales. Vamos a seguir analizando esto que ayer llamó y mucho la atención, esta iniciativa, entre comillas, de parte de la Unión Industrial Argentina. Junto a Matías Cremonte, que es expresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, para saber si esto finalmente puede derivar en un boom de litigios y que empiece a judicializarse esta historia. Matías, buen mediodía. Pablo Vicente y Belén Martínez de La Voz de la Ciudad te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por atendernos. Ayer nos encontramos con estas declaraciones de Funes de Rioja, con lo que es la posible judicialización, más allá de esta invitación a los demás empresarios a que directamente dejen de pagarle a aquellos empleados que no quieran recibir la vacuna. ¿Pensás que esto va a terminar siendo así? Si efectivamente esa va a ser la política de las empresas, sí, indiscutiblemente va a terminar con una situación de litigio. Porque más allá de lo que cada uno de nosotros pueda pensar sobre la responsabilidad social que tenemos todos para vacunarnos, yo estoy de acuerdo. Efectivamente, una forma, la única que conocemos eficaz de enfrentar estas situaciones es que nos vacunemos todos. Yo, desde luego, coincido y no estoy de acuerdo con quien no lo hace. El único que puede obligar a las personas a vacunarse es el Estado, es el Ministerio de Salud, quien tiene la obligación justamente de proteger la salud de toda la población. Mientras eso no ocurra, mientras no sea obligatorio vacunarse, no puede un empresario obligar a vacunar a un trabajador o una trabajadora que opta por no vacunarse. Y la obligación de ese trabajador o trabajadora es estar a disposición de ese empresario para ir a trabajar, y si lo convoca debe ir. Pero si no lo convoca el empresario, por las razones que sean, por ejemplo para proteger al resto de los trabajadores, no puede suplantar al Estado y sancionar a alguien que no se vacune. No puede ni descontarle el salario, ni mucho menos avanzar con una sanción disciplinaria. Mientras la vacuna no sea obligatoria, no pueden avanzar en ese sentido. Claro, si lo hacen, como bien decían ustedes, indudablemente va a terminar esto en discusiones judiciales. Matías, recién ayer fueron estas declaraciones, pero ¿ya empezaron a recibir algún tipo de consulta frente a qué se puede llegar a hacer? Porque evidentemente la gente que todavía no se vacunó es porque no quiere. Ya hace varios meses que está la campaña de vacunación al alcance de todos, al menos para poder recibir su primera dosis. ¿Empezaron ya a recibir algún tipo de consulta? No, la verdad que no, y no sé realmente cuál es la magnitud de este problema potencial, ¿no? Es decir, no sé cuánta gente no está dispuesta a vacunarse y va a estar entonces frente a esta situación. Sí hay muchas consultas de personas de riesgo que hasta ahora estaban dispensadas de trabajar por tener comorbilidades y que están siendo intimados a ir a volver a trabajar a pesar de tener una sola dosis, y eso sí genera mucha preocupación porque hay temor, desde luego, no todas las personas tienen la misma inmunidad después de una dosis, también hay temor al transporte público. Esa discusión sí está fuertemente instalada en el mundo del trabajo. Aún, por lo menos, la mayoría de nosotros no recibimos consultas respecto a personas que se les esté amenazando con no pagar el salario o por sancionarlos por no estar vacunados y no ser convocados a trabajar. Pero la polémica está instalada porque, bueno, es la Unión Industrial Argentina la que de algún modo la impulsa, ¿no? Digamos que son argumentos creíbles para aquellas personas que tienen alguna otra patología preexistente, los que se conocen como las comorbilidades, Matías, pero aquellas personas a las cuales apuntó directamente este discurso de parte de la UIA es justamente para aquellos que nunca habían demostrado alguna patología previa y que ahora no quieren recibir esta vacuna por una cuestión ideológica. Y ahí es donde comienza a aparecer otra figura. Entendemos que todo lo que estabas explicando recién es diferente porque tienen un amparo ya de lo que es la existencia de una enfermedad anterior. Y en ese caso, ¿hubo muchas respuestas o consultas de parte de las empresas propiamente dichas para saber qué hacer con ese tipo de empleados? La gran mayoría de las empresas, grandes empresas o multinacionales, no convocaron a trabajadores de riesgo que tienen una sola dosis.
se da en otras actividades o en otros ámbitos la convocatoria, bueno, incluso del Estado, el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos con seguridad, convocaron de manera genérica personal que estaba inmunizado solamente con una dosis de la vacuna, y esto generó, bueno, hasta acciones judiciales. Hubo una medida cautelar promovida por un sindicato del Estado, por ATE, que logró que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires diga, no es que no pueden ser convocados quienes tienen una sola dosis, pero no pueden ser convocados de manera genérica, hay que analizar caso por caso, qué patología tiene esa persona, qué grado de inmunidad tiene en función de la vacuna que se dio, si vive lejos o cerca del lugar donde tiene que ir a trabajar por el transporte público. Hay una serie de parámetros que judicialmente se fueron de algún modo imponiendo cuando hubo un planteo, ¿no? Sobre todo de sindicatos. Individualmente no hay todavía jurisprudencia porque si hay casos son todos muy recientes. Matías, nos referimos mucho a empresas privadas, pero ¿qué pasa cuando es el Estado el que empieza a pedirle a los empleados que cuando vuelvan a trabajar estén todos vacunados? Como es el caso de Jujuy, que recién estábamos hablando aquí en Los de la Ciudad, para dar un ejemplo, donde dentro de unos días, a partir del 20 de agosto, si no me equivoco en la fecha, los empleados públicos van a tener que volver a su puesto de trabajo, pero todos tienen que estar vacunados. ¿Qué pasaría en ese caso si algún empleado público no se quiere vacunar? ¿Qué pasaría al respecto? ¿Se haría también algún tipo de causa judicial? Es un ejemplo por demás polémico, porque en definitiva es el Estado de la provincia de Jujuy quien dispuso para sus empleados esta obligación. Y yo decía hace un rato, no pueden los empresarios imponer una obligación que está en cabeza del Estado. En todo caso, la discusión en el caso de Jujuy es si puede la provincia de Jujuy, siendo una obligación del Estado Nacional, garantizar o poner, digamos, disponer que una vacuna o la vacunación es obligatoria. Entonces, entiendo que puede generar discusiones ese caso. Pero reitero, yo puedo coincidir con el gobernador de Jujuy, incluso con los empresarios que entienden que deben vacunarse todas las personas que tengan posibilidad de hacerlo, porque esa es la única forma de frenar la circulación del virus. Acá lo que discutimos es que mientras el Estado Nacional no disponga de esa obligación, no puede esto ser, digamos, arrogarse una empresa privada, y es discutible si un Estado provincial puede hacerlo, digamos, ese poder del Estado Nacional de obligar a que la gente se vacune, porque en definitiva, decirle, si no te vacunás a una persona, no te pago el salario o te sanciono, es indudablemente poner una sanción que hoy está solo en manos del Estado Nacional. Matías, hay varias medidas hoy por hoy en las cuales el empleado sabe que puede estar, entre comillas, tranquilo, porque continúan las prohibiciones de despidos. Digamos que si otro fuera el contexto, hubiera otro escenario ante esta necesidad y también inmersos en esta crisis sanitaria, aquel empleado que dice, no, yo no me vacuno, el empleador tranquilamente puede rescindir de sus servicios, puede terminar despidiéndolo. No, eso no incide porque está prohibido el despido sin justa causa, y el empleador que despida a alguien por no vacunarse lo va a despedir o por no vacunarse o por ausentarse, es decir, por no ir a trabajar cuando fue intimado a trabajar, más allá de las razones por las cuales no fue. Entonces, no está en el marco de la prohibición de despidos porque habría una invocación de una justa causa por parte de los empresarios que incluso no indemnizarían con ningún tipo digamos, ni la indemnización doble ni la simple, claro, a quien despidan en ese contexto, porque sería con causa. Por supuesto, cada trabajador luego seguramente judicializará esa situación y lo que obtendrá será el derecho a ser reinstalado, desde mi punto de vista, en la medida que no se disponga la obligación por parte del Estado Nacional. Veremos cómo terminan respondiendo cada una de estas empresas. Entonces, que obviamente cada uno es libre, como terminaron diciendo ayer también en el discurso, de tomar o no esta recomendación de parte de la UIA. Matías, gracias por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo. Al contrario, gracias a ustedes. Chau, buenas tardes. Gracias. Estábamos hablando con Matías Cremonte, ex presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, en referencia a lo que podría llegar a desatar un boom de judicializaciones con respecto a esta invitación de la Unión Industrial Argentina a dejar de pagarle los salarios a aquellos empleados que no quieren recibir la dosis de vacuna.